50 años antes de que el Señor Jesucristo naciera, un hombre muy prominente en Roma llamado Titus Pomponius Atticus le escribía una carta a uno de los más grandes oradores que tuvo el Imperio Romano, y fue Cicerón. La carta que le escribía este hombre Pomponius estaba relacionada en torno a la muerte de la hija de Cicerón, su hija Tulia. Y es una carta preciosa en las manifestaciones de aprecio que tiene Pomponius hacia Cicerón. En ella le expresa que Tulia había recorrido el camino que recorren todos los hombres, y que como para alentar un poco a Cicerón le decía, y que Tulia había muerto ya cuando la república había sido establecida. Y es en el contexto de esa época una carta preciosa donde se muestra el gran afecto que tenía este hombre Pomponius hacia Cicerón. Ahora, en medio de esa carta no hay ninguna expresión de esperanza en torno a una vida más allá de la muerte. Y eso es terrible, porque, y esto es lo que nos enfatiza, y quise arrancar con esta introducción, es que la muerte para aquel que no está unido a Cristo es algo oscuro, algo negro, algo lleno de incógnitas, y eso es terrible, porque de una manera u otra, el concepto que nosotros tengamos frente a qué pasa después de que muramos direcciona nuestra vida en este momento, en este peregrinaje. Si hay alguien que no tiene un concepto de qué sucede más allá después de que morimos, pues el único camino que le queda es hacerse vanas ilusiones de bienestares temporales en esta vida. Va a tratar de hacer girar su vida tratando de agradar su propio ser, pero la vida misma trae circunstancias que muestran que es solo una vana ilusión ese propósito. Es más, si alguien o las personas que no tienen un claro concepto de qué sucede más allá de la muerte, casi que deberían seguir el consejo que da el apóstol Pablo si la resurrección no existe. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ese es el camino que toman las personas hoy en día. Esa frase del apóstol Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos, básicamente describe cuál es el pensamiento de muchas personas al día de hoy, que tratan de vivir su vida lo más rápido posible, de adquirir, de poseer, porque saben que el tiempo se les está acabando. Es decir, esa es su filosofía de vida, y es terrible cuando llega el momento de la muerte. Es un túnel muy oscuro. El autor de Eclesiastés, sea Salomón u otra persona que lo haya escrito, él escribe en sus primeros capítulos del libro mirando todo bajo una perspectiva terrenal, y él muestra lo absurdo de la vida, lo absurdo del esfuerzo a trabajar, lo absurdo de esforzarse por sacar adelante los propósitos, porque vamos a morir. Quiero que vayamos y leamos un momento esa porción de Eclesiastés. No es el texto que vamos a estudiar, pero quiero que leamos Eclesiastés capítulo 2, versículo del 18 al 19, porque allí, y entendiendo que el autor de Eclesiastés escribe con una perspectiva muy temporal en sus primeros inicios del libro, él expresa lo absurdo de la vida si no se tiene un concepto más allá de lo que sucede después de que morimos. Él dice: asimismo, estamos todos en Eclesiastés, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad, esto también es un sinsentido. Es una expresión en torno a alguien que no tiene una perspectiva de qué sucede más allá de la tumba, de cuando morimos, y no tiene sentido la vida. Así que el único sentido es, como dice el apóstol Pablo, el que cree que no hay una resurrección, pues comamos y bebamos, traguémonos la vida con gran velocidad, tratando de adquirir todo lo que se pueda, porque mañana moriremos. Pero aún el que tiene esa filosofía de vida se choca con la realidad del sufrimiento y de las circunstancias duras, y con el momento ineludible
de enfrentar la muerte, Un siglo más tarde de esa carta que le escribía Pomponius a Cicerón, el apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia de Tesalónica. Esa iglesia, muchas personas estaban viviendo una gran tristeza por muchos de hermanos que habían muerto. Y Pablo les escribe también con gran amor, pero hay una gran diferencia en la forma en que Pablo les escribe a la iglesia tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 14. El apóstol Pablo también escribe una carta 100 años después. Pero mira cómo les escribe a aquellos que habían perdido a sus seres amados. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Gracias, Madre. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y lee el versículo 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y el apóstol enfatiza: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Como los que no tienen esperanza. Hay un gran contraste entre las dos cartas. Y el contraste es entre aquellos que mueren sin estar unidos a la persona del Señor Jesucristo, y aquellos que morían estando unidos a la persona del Señor Jesucristo. Aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Tan fuerte es el cambio de la forma en que se percibe enfrentar ese momento, que hubo un cristiano que escribió también: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Hay una gran diferencia en torno a un aspecto inevitable que toda la humanidad enfrenta cuando se está unido a Cristo. Hace 3 semanas atrás empezamos a estudiar el capítulo 11 del Evangelio de Juan, el capítulo donde Juan relata la señal más maravillosa dentro de todas las señales que hizo el Señor Jesucristo, que fueron muchas. El apóstol Juan dice hacia el final del Evangelio: y no he escrito todas las señales que hizo Jesús, porque si se escribieran no cabrían en todos los libros del mundo. Él escoge 7 señales en torno al ministerio público del Señor Jesucristo, con el propósito de señalar claramente quién era nuestro Señor Jesucristo. Y el capítulo 11 tiene como contexto esa última señal, una señal maravillosa que muestra claramente quién es nuestro Señor Jesucristo: la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. Y estudiamos hace 3 semanas los 16 primeros versículos y enfatizamos cómo en torno a un evento de dolor, a un evento de tristeza, a un evento difícil para una familia amada por el Señor, a través de ese evento la gloria de Dios se iba a manifestar. El versículo, y yendo todos a Juan capítulo 11, que es el texto que vamos a estudiar, el versículo 4, el Señor Jesucristo enfatiza esto. Oyéndolo Jesús acerca de la enfermedad de Lázaro, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y enfatizábamos cómo la gloria de Dios, aún en los momentos complejos de la vida de los creyentes, tiene como el propósito principal precisamente eso: la gloria de nuestro Señor, relacionado con algo, relacionado con el crecimiento en la fe de los suyos, relacionado con el crecimiento en la fe de los suyos. Así que veíamos cómo Marta y María, que es la familia de Lázaro y que está sufriendo la enfermedad y la muerte de su ser amado, y los discípulos del Señor que temían regresar a Judea, cerca de Jerusalén, porque ya los querían matar, vimos cómo a través de esas tribulaciones, de esas situaciones complejas, el Señor iba a realizar algo. El Señor iba a realizar algo, tenía un objetivo, y el objetivo lo sabemos: su gloria,
pero su gloria a través del crecimiento de quién es Él en torno a los que le pertenecen. Y finalizamos hace 3 semanas con el versículo 16, cuando de una forma hasta graciosa lo veíamos como Tomás, llamado Dídimo, entonces dice: vamos pues con Él a morir allá en Judea. Así que en esta mañana estudiaremos la llegada del Señor Jesucristo a Betania, allí donde está esa familia sufriendo un momento terrible, la muerte de un ser amado. Terrible y oscuro hasta ese instante. No estoy diciendo que la muerte no sea difícil, pero para el cristiano es totalmente distinto a lo que es para el no cristiano. O sea que para ellos ese momento antes de la llegada del Señor Jesucristo era un momento muy oscuro. Pero antes de entrar a estudiar el texto que vamos a profundizar en él, quiero que tengamos este contexto dentro de lo que sucedía en el corazón de Marta y María. Porque lo que estudiamos en los primeros 16 versículos es que Marta y María, al ver a su hermano muy enfermo, ¿qué hacen? Mandan a un mensajero a decirle al Señor Jesucristo que aquel que Él ama está muy enfermo. ¿Y qué esperaban ellos que sucediera? ¿Qué esperaban ellas que sucediera? Lo que nosotros esperamos al leer el texto por primera vez: que el Señor Jesucristo tome una acción, vaya y sane a Lázaro, o que lo sane desde la distancia, pero no lo hace así, sino que el texto nos enfatiza que el Señor Jesucristo se quedó 2 días más donde Él estaba. Y mis hermanos, nosotros tenemos que leer la Escritura de manera existencial y colocarnos en las sandalias de Marta y María y entender qué pensaban en torno a la demora del Señor Jesucristo. Porque como vamos a ver ahorita, Lázaro tuvo que haber muerto muy poco tiempo después que partió el mensajero buscando a Jesús. Dice, y ya lo vamos a estudiar a más profundidad, que cuando llega el Señor Jesucristo, Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Pero aunque sea, es muy importante cuando uno está pasando una tribulación que ese ser amado venga a consolarnos. Pero el Señor Jesucristo no toma ni siquiera esa acción, sino que se queda 2 días más donde estaba. Y así que colocándonos en las sandalias de Marta, uno se puede llegar a preguntar qué pasaba por el corazón de Marta y María en torno a esa aptitud, a esa acción del Señor Jesucristo. Y de seguro eran muchas preguntas que surgían en su corazón. Mis hermanos, el Señor, y este es el principio que vamos a sacar en el estudio de esta mañana, nuestro buen Dios, el amor del Señor va más allá de las experiencias cotidianas que podamos enfrentar en el día a día. El amor de Dios va más allá de las diferentes circunstancias que nosotros podamos enfrentar día a día. Porque el amor de Dios tiene un propósito eterno y no un propósito temporal. Son 2 perspectivas totalmente distintas cuando nosotros tratamos de entender el amor de Dios. Nosotros siempre tratamos de entenderlo todo a nivel temporal. Esa es nuestra característica, eso es lo que nosotros percibimos. Pero el amor de Dios tiene un propósito. El propósito que está descrito en un pasaje que hemos repetido muchas veces y que lo voy a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de Dios. ¿Cuál? Hacernos a la imagen del Señor Jesucristo. Y el amor de Dios gira en torno a ese propósito que muchas veces no entendemos cómo funciona a nivel temporal. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros debemos repetirnos una y otra vez a nosotros: todas las cosas nos ayudan a bien conforme a ese propósito. Porque muchas veces no entendemos cómo una situación compleja puede ayudar a ese propósito. Pero la Escritura nos dice:
todas las cosas nos ayudan a bien. Y Pablo hace esta consideración. Él mira y dice en el versículo 30: y a los que predestinó, y eso es en la eternidad, a estos también llamó y justificó, y eso es ahora en lo temporal, y también glorificará. Y Pablo entonces relaciona y raciocina de la siguiente manera: pues si Dios tiene un plan eterno que lo está cumpliendo ahora y su fin es la gloria, de seguro que todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso tenemos que enseñarlo a nuestro ser cuando estamos viviendo circunstancias difíciles. Dios está interesado en formar la imagen de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Ese es su propósito. Él lo va a hacer. Y las diferentes circunstancias de la vida, Él las utiliza para ese propósito. Y es el mayor propósito que pueda tener la existencia en torno a nuestro ser. En torno a nuestro ser. Empecemos entonces el estudio de lo que vivían entonces estas hermanas con la muerte de su amado hermano Lázaro. Ya habíamos quedado en el versículo 16 y vamos entonces al versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Se recuerda la enseñanza anterior? Cuando el Señor recibe la noticia de que Lázaro había muerto, contrario a lo que esperábamos, y como decíamos, Él no partió inmediatamente hacia Betania. Ni siquiera se inclinó y clamó al Padre por la salud de Lázaro. No hizo ninguna de estas dos cosas, sino que la Escritura nos dice en el versículo 6: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué hizo Jesús esto? ¿Por qué no salió al encuentro de su amigo? De seguro Marta y María cogieron al que envió el recado y le dijeron: ¿seguro que le diste la noticia al maestro? ¿Seguro que le contaste lo que estaba sucediendo? También dijimos hace 15 días que Lázaro tuvo que haber muerto muy poco tiempo después que Marta y María enviaron al mensajero. Por lo siguiente, el lugar, Betania en Judea, queda a 1 día de camino donde se encontraba el Señor Jesucristo, que es el Betania en Perea. 1 día de camino. Así que tenemos 1 día en el desplazamiento del mensajero, le da la noticia al Señor, el Señor se queda 2 días más, vamos 3, y al 4.º día retorna, o viene después del 3er día, de Betania de Perea a Betania de Judea, y ahí nos dan los 4 días. Y nosotros, conociendo el contexto cultural palestino de esa época, entendemos que cuando alguien moría, la costumbre era enterrarlo inmediatamente. La costumbre era enterrarlo inmediatamente. Pues cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Hechos 5, el pasaje en torno a la muerte de Ananías y Zafira, vemos que los entierran inmediatamente. Era así, no podía ser de otra manera. Lo tenían que enterrar inmediatamente. Así que, conociendo ese contexto, cuando llega el Señor Jesucristo y está allí, ya encuentra que Lázaro hacía 4 días estaba en el sepulcro. ¿Por qué el Señor se quedó 2 días más? ¿Por qué no fue donde la familia a consolarlas? Una de las cosas que uno aprende en medio de la tribulación es que necesita sentirse rodeado de los seres que lo aman a uno. Esa es una de las cosas que uno aprende en la tribulación, sea que la esté viviendo, sea que la vea vivir en otra familia. Uno necesita sentir el amor, la compañía, saberse que se está rodeado por aquellos que lo aman. Pero el Señor se quedó 2 días más donde estaba. ¿Por qué el Señor Jesucristo se quedó 2 días más donde estaba? La respuesta es la siguiente: Jesús quería llegar donde un muerto bien muerto. Jesús quería llegar donde un muerto que estuviera bien muerto. Ya les voy a explicar por qué de esta expresión. Mis hermanos, ellos no vivían en un mundo esterilizado. Nosotros hoy, cuando vamos a un funeral y si nos asomamos al cajón, vemos a alguien como si fuese a partir a una fiesta, con el mejor traje, con corbatín y maquillado.
como si fuese para un cóctel en forma horizontal. Pero los judíos no embalsamaban los cuerpos de sus muertos. Ellos no hacían nada para detener la descomposición del cuerpo. Ellos lo envolvían en un manto y le esparcían algunas especies para que cuando empezara a oler mal el cuerpo se mitigara un poco el olor, no para embalsamarlos. Eso era todo lo que hacían. No hacían nada para tratar de evitar la corrupción del cuerpo. Y acordémonos que estamos hablando de una tierra cálida, una tierra muy caliente. Cuando tú estudias, y en torno a este pasaje para entender un poco qué fue lo que encontró el Señor Jesucristo, estudiar qué sucede con un cuerpo que ha muerto 4 días después en una tierra cálida es espeluznante. Y yo les voy a decir, ¿quién acabó de desayunar? Esto tiene un propósito, y lo voy a leer literalmente. Al dejar de latir el corazón, las células del cuerpo son entonces privadas de oxígeno y comienzan a morir. Hemorragias de sangre en todo el sistema circulatorio empiezan a suceder, y se aloja esa hemorragia de esa sangre interna en los lugares más bajos. Los músculos comienzan a endurecerse en lo que se conoce comúnmente como el rigor mortis. A las 24 horas el cuerpo ha perdido todo su calor corporal. Los músculos pierden el rigor mortis a las 36 horas y a las 72 horas ha desaparecido. Toda la rigidez se ha ido y el cuerpo es blando. Las bacterias empiezan a trabajar. La piel en descomposición adquiere un aspecto terrible y empieza a emitir líquidos verdes a las 72 horas, es decir, 3 días después. El tejido libera sulfuro de hidrógeno y metano, así como otros gases. El olor es terrible. Insectos y animales consumen partes del cuerpo si pueden llegar a este. Mis hermanos, este es el Lázaro que encontró el Señor Jesucristo cuando llegó a Betania. Un muerto, bien muerto. Por eso, si tú lees el versículo 39 que estudiaremos la próxima semana, cuando el Señor manda a quitar la piedra, Marta le dice: Señor, ¿qué? Hiede ya, porque es de 4 días. Huele horrible, está podrido. Señor, no quites la piedra, está podrido, huele horrible. Según la tradición judía, el espíritu de un muerto vagaba sobre el cuerpo durante 3 días. Pero al cuarto, al ver que la fisonomía del cuerpo cambiaba, salía corriendo, se iba. Eso es una superstición, eso no lo enseña la palabra, pero esa es la superstición que los judíos tenían, que el alma de un cuerpo, cuando moría, vagaba sobre el cuerpo 3 días. Pero al cuarto, al ver que la fisonomía cambiaba, el espíritu se iba. La escritura nos enseña que cuando uno muere, el espíritu va inmediatamente del creyente a Dios o del no creyente a sufrir. Pero esa era la concepción que ellos tenían. Así que, ¿por qué Jesús se quedó 2 días más? Porque el 4.º día tenía un propósito. ¿Cuál? Encontrar un muerto bien muerto. Esto tiene que ver, y no me voy a quedar ahí, que no tiene que ver en sí con la enseñanza de hoy. Por eso el Señor Jesucristo estuvo solo 3 días. Porque dentro del concepto judío, su cuerpo no vería corrupción. Su cuerpo no vería corrupción, como lo decían las Escrituras. Ahora, ¿quién podía negar que Lázaro estaba muerto? Solo era correr un poquito la piedra y el aroma así lo indicaría. Lázaro estaba remuerto, recontramuerto. Y lo digo esto porque nosotros vemos en los evangelios sinópticos la resurrección de la hija de Jairo, de otras resurrecciones, pero muchas personas incrédulas pueden decir: de pronto no estaba muerta. Pero Lázaro estaba muerto totalmente. Pero había un objetivo en torno a la muerte de Lázaro, y era la gloria de Dios. Versículos 18 y 19. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Juan enfatiza la cercanía de Betania con Jerusalén, solo 3 kilómetros. Betania quedaba solo a 3 kilómetros de distancia de Jerusalén, es decir,
que el Señor Jesucristo y sus discípulos corrían un gran peligro en torno a esa cercanía, en torno al propósito que tenían de matarlos. Hemos visto en todo el Evangelio de Juan que cuando Juan utiliza la palabra judíos, ¿a quién se está refiriendo? A los fariseos, a los saduceos, a los líderes religiosos judíos. Y Juan enfatiza aquí que muchos judíos habían venido, muchos de los judíos habían venido a Marta y a María. Así que inevitablemente el Señor Jesucristo se iba a encontrar allí con muchos de aquellos que querían matarlo. Es más, el evento de la resurrección de Lázaro es la piedra de decisión para matar a Jesús. Lee por favor el versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y fariseos, esto lo vamos a estudiar dentro de 15 o 20 días. 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Así que ahí estaban reunidos, se iban a encontrar con aquellos que odiaban al Señor Jesucristo. ¿Por qué muchos de los fariseos y saduceos y líderes religiosos judíos venían a la casa de Marta y María a consolarlos? ¿Por qué? Porque eran ricas, porque era una familia prominente, y ellos siempre donde estaba la plata, allí estaban ellos. ¿Y cómo sabemos que Marta y María eran una familia prominente? Por lo que vamos a estudiar en el capítulo 12, por lo que va a hacer María: coger un perfume que costaba un dineral y derramarlo a los pies del Señor Jesucristo. Hablemos un poco del entierro, las costumbres judías en torno al entierro. Todos los que podían asistir a un funeral asistían. Era una obligación religiosa. Tenían que ir a consolar a la familia. Cuando iba la procesión hacia el sepulcro, iban y en el sepulcro decían palabras bonitas acerca de aquel que había muerto. Al retirarse de la tumba hacían dos filas y la familia que había perdido al familiar pasaba en medio de ellas. Se llegaba al hogar de la familia que había perdido al ser amado y se le tenía preparada una comida con la cual se compartía, pero en medio de ese lugar de luto no habría palabra. Las personas no le hacían preguntas incómodas a la familia, sino que se sentaban alrededor de ellas. Durante los 7 primeros días el duelo consistía en eso. Los primeros 4 o 5 días se contrataban las conocidas plañideras, las lloronas profesionales. Por la ley judía, así sean las familias más pobres, tenían que contratar a 2 flautistas y a una llorona. ¡Qué terrible! Una música de luto, de llanto, y con una persona chillando a gran voz. Ahora, Marta y María eran de una familia prominente, así que se supone que no existía una sola plañidera ni uno solo flautista, sino que era mucha gente en un gran llanto durante esos primeros 5, 6 días. Después del 6º día, 7º, duraban un mes en un luto severo. Eso era más o menos las costumbres judías en torno a la muerte de alguien. Así que era un deber sagrado ir a consolar a la familia. Por eso lo que sucede, entendiendo el contexto de que la familia se sentaba, los demás se sentaban, estaban las lloronas profesionales, la música terrible en torno a un dolor y poner más dolor en ese ambiente. Entendiendo eso, lo que sucede a continuación nos dice: aquí va a pasar algo raro, porque en el versículo 20, estamos en el versículo 20, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hemos leído el 19? Sí. El versículo 20 dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Esto es raro. ¿Por qué? Porque la costumbre era que vinieran a consolar y se sentaran a su alrededor, así como los amigos de Job, ¿se acuerdan? Job estaba vuelto nada, vinieron los amigos al principio con una buena intención y después lo machacaron con cuestionamientos. Pero la costumbre era que se sentaran a su alrededor. Pero aquí pasa algo raro y que nos dice: uy, Dios mío, se va a armar. Y se va a armar cuando conocemos un poco más la personalidad de Marta. Se va a armar. Marta va a salir al encuentro del Señor. María
se queda en casa. ¿Para qué va a ir Marta al encuentro del Señor? Marta es jodida. Acompáñame a Lucas, sin perder Juan, acompáñame a Lucas capítulo 10, versículo 40, y vamos a ver un poco de la personalidad de Marta. Lucas capítulo 10, versículo 40, pero no vayas a perder Juan 11. Una vez, en la costumbre que tenía el Señor cuando llegaba a Betania, de quedarse en la carta de Marta, de María, de Lázaro, una vez cuando llegó, María se fue a los pies del Señor a escuchar la enseñanza del Señor. Pero Marta estaba en los quehaceres del hogar. Ahora, ¿cuál es la personalidad de Marta? Esta, versículo 40. Pero Marta se preocupaba con los muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Esa es Marta. ¿Le ponemos otro tono? No, no le colocamos otro tono. Esa era Marta. Era mandona. Pero mis hermanos, cuando sale Marta corriendo al encuentro del Señor, uno dice: se va a armar. Le va a decir: ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Tú vas a darte cuenta en el transcurso del capítulo 11 que Marta tenía el concepto, como todos tenían, que Jesús podía sanar a alguien. Es más, esa es la intención de mandarlo a llamar. Pero resucitar a alguien tan muerto como estaba Lázaro, ¿ya para qué? Ahora, ella no le dice exactamente ya para qué, pero sí más o menos se lo hace entender. Juan 11, 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Le colocamos otro tono? No. Podemos colocarle: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero dejaría de ser Marta. Eso me suena más a María. Y eso lo vamos a ver con María más adelante. Ella sabía que si el Señor hubiese estado ahí, hubiese podido sanar a Lázaro. Ella había visto las sanidades del Señor, lo habían escuchado, cómo el Señor había sanado a muchas personas. Pero el Señor no había estado allí. Así que ese pensamiento: si el Señor hubiese estado aquí, nuestro hermano no habría muerto, rondó durante todos esos días la mente de Marta y María. Tú sabes cómo es eso, ¿cierto? Cuando sucede algo malo y tú dices: si esto no hubiese acontecido, o si esto hubiese acontecido, y te quedas patinando allí durante un tiempo, como si en la imaginación pudiéramos lograr que sucediera. ¿Sí sabes lo que estoy hablando? Eso es lo que se llama una etapa de negación de lo que sucede. Eso es lo que llaman los psicólogos. Yo no soy muy amante de la psicología, pero ellos le dan ese nombre: la etapa de negación. Hay algo, cuando sucede algo malo, que nos quedamos repitiendo que si hubiese pasado o no pasado eso, no habría acontecido. Pues, ¿qué fue lo que pasó durante esos 3 días en torno a la mente de Marta y María? Si el Señor hubiese estado aquí, Lázaro, nuestro hermano amado, no hubiese muerto. Ahora, Marta prosigue su discurso. Si ustedes notan, Marta no ha dejado que el Señor hable. Ella va al encuentro, y ¿quién toma la dirección? Ella toma la dirección. Esa es Marta. Esa es Marta. Ella sigue. Versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mis hermanos, esto muestra un tipo de fe, de confianza en Jesús, que es muy similar a los tipos de fe que Juan ya ha narrado. Ella le dice: yo sé que Dios te escucha. Eso es lo que le dice. Yo sé que Dios te escucha. Ahora, muchas personas pueden confundirse y decir: ¡qué gran fe! Pero miremos cómo Juan ha tratado a este tipo de fe. Sin perder Juan 11, acompáñame a Juan 2, versículo 23 y 24. Fe significa confiar. Quitémosle el tono místico a lo que hoy es la fe. Fe es confiar. Confiar. Juan capítulo 2, versículo 23 y 24, Juan nos cuenta lo siguiente. Ya estudiamos este pasaje mucho tiempo atrás. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, en el nombre de Jesús, viendo las señales que hacía. Y uno diría: creían en el Señor porque sabían que hacía muchos milagros. Pero mira lo que sigue a continuación.
Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía todo. Literalmente, pero Jesús mismo no creía en ellos. Eso es una fe parecida a lo que está expresando Marta. Ahora mira a Nicodemo en Juan capítulo 3. Nicodemo viene en Juan capítulo 3 y en el versículo 2 y le dice lo siguiente. Es una declaración muy similar a la que hace Marta. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, sin lugar a dudas, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Ahora, este no es el tipo de fe, de confianza en torno a la persona de Jesús que Dios quiere formar en nosotros. Ese no es el tipo de fe que salva, pero ese es el tipo de fe que hoy vemos en muchos que se hacen llamar cristianos. Ese es el tipo de confianza en Jesús que muchos supuestos cristianos tienen hoy. Jesús hace milagros. Jesús tiene la capacidad de salvar mi vida. Jesús, te pido que hagas esto. Y es muy similar a la actitud que toma Marta. Casi que direcciona el que debe hacer Dios. Casi que hoy en día se direcciona en torno a lo que tiene que hacer el Señor. Pero mis hermanos, Marta es uno de aquellos que el Padre le ha entregado al Hijo. Y el Hijo viene con un propósito: hacer crecer la fe de Marta. Pasar de una etapa infantil a una etapa madura en la fe de Marta. Versículo 23, el Señor le dice que Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Esas son palabras maravillosas. Donald Carson dice: dichas palabras son la obra maestra de la ambigüedad planificada. Dichas palabras son la obra maestra de la ambigüedad planificada. ¿Cómo debía María tomar esas palabras? ¿Sabes cómo? Depende. ¿Depende de qué? Depende de quién ella piense que es Jesús. Si ella piensa que Jesús es un hombre que Dios escucha, ella va a direccionar a Jesús a lo que debe hacer. Ahora, con un muerto bien muerto es complicada la dirección. Tal vez coloca un sentimiento de paz en nuestro corazón, Jesús. Así que esas palabras, tu hermano resucitará, depende de quién considera Marta que es aquel que le está diciendo esas palabras. Y mis hermanos, por la respuesta que ahora vemos a la afirmación que hace el Señor, ella lo considera como un buen hombre, como un maestro, pero no más. Porque es como si le respondiera un fariseo más, o un fariseo más, o un escriba. Porque los fariseos y los escribas tenían la confianza en la resurrección en el día final. Ellos conocían eso. Es como si el Señor estuviera para ella tomando las palabras que le estaba diciendo el Señor. El Señor me está dando esas palabras que uno da cuando uno va a un funeral. Bueno, yo no sé, yo no tengo ya esa práctica. Yo no sé cómo ustedes hacen para ir a un funeral de un no creyente. ¿Qué le dicen ustedes a los familiares? Lo mejor es quedarse callado, porque usted va a decirles algo que no va a ser verdad. No, nos veremos en la eternidad. ¿Cómo? No, pues. Nos veremos en la eternidad. Es mejor no ir, porque lo más óptimo, no, es mejor no ir. Así que ella tomó las palabras como si se las hubiera dicho un fariseo más. Martica, ten la confianza de que nos veremos allá en ese día final. Pero si yo hubiera visto y conocido en su ser que el que le hablaba era el Señor de la vida, esas palabras tenían que haber sonado muy distinto. Versículo 24, pero Marta las tomó como si fuera un maestro más. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Los fariseos creían que cuando alguien moría, esperaba el día de la resurrección, pero durante esa espera, las personas iban a un lugar donde van los muertos.
un lugar sombrío, un lugar inconsciente. Quiero expresárselo en la boca de David, que tenía una revelación parcial. David dice en el Salmo 6:5: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Ese es más o menos el concepto que tenían los fariseos en esa época en torno a morir. Era un estado inconsciente. Pero el Señor vino a darnos una nueva realidad. Y a Marta le revela algo que ella no había comprendido en torno a él. Versículo 25 y 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermanos, qué momento sublime. Pero quiero que vivas el momento. Déjame ir más allá de la escritura y ver a Jesús cogiendo de los hombros a Marta. Marta tiene colocada su mirada en el dolor, en la tristeza, y no tiene claro plenamente quién es Jesús. Ahora el Señor la toma, la mira fijamente a los ojos y le dice: Marta, ¿cómo puedes mirar hacia el día postrero? Yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo vino a dar una estocada final al oscuro túnel que es la muerte. El que está unido a Cristo, mis hermanos, no muere. ¿Cómo así? El que está unido a Cristo no muere. ¿Cómo puede relacionarse la muerte con aquel que es la vida? No hay forma de relación. El apóstol Juan, y quiero que hagamos un recorrido de 3 versículos a lo que Juan nos ha dicho en torno a quién es Jesús, en torno a la vida. Si tú vas al capítulo 1, versículo 4, en el prólogo, Juan, hablando del Verbo encarnado, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, vean el capítulo 5, versículo 21. Juan relata las palabras del Señor Jesucristo: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y mira el versículo 26: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Cómo relacionamos la muerte con Jesús? Mira lo que dice Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 24, cuando está dando el sermón después de Pentecostés. Dice una expresión que es clara en torno a esa relación. Hablando de Cristo, dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era ¿qué? Imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué imposible? Porque el Señor Jesucristo es la vida. ¿Cómo relacionamos la vida con la muerte? Es imposible. Una vez, unos saduceos fueron a hacerle una pregunta burlesca al Señor Jesucristo. Los saduceos, a diferencia de los fariseos, no creían en la resurrección. Y una vez fueron a hacerle una pregunta burlesca y el Señor se la responde. Pero después de respondérsela, les da una afirmación que los deja sin piso en torno a la ley que ellos tanto decían que profesaban. Porque los saduceos, a diferencia de los fariseos, no aceptaban sino la revelación que había sido escrita, mientras que los fariseos aceptaban la tradición que había ocurrido del año desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Y ellos decían: nosotros somos más celosos que los fariseos. Pero el Señor Jesucristo va a mostrarles su inconsecuencia en torno a la resurrección que ellos no creían. Ellos les dicen, y si quieres lo anotas y lo estudias después, el Señor Jesucristo, después de responderles esa pregunta burlesca, les dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob? Todos hemos escuchado esa expresión. Si tú estudias el Antiguo Testamento, es imposible que no la escuches, no la hayas escuchado. Ahora, ¿qué significa eso? El Señor Jesucristo les hace caer en cuenta algo a ellos que no habían tenido en cuenta. Les dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
No creemos en la resurrección, pero mantenían repitiendo: Dios de Isaac, Dios de Abraham, Dios de Jacob. Dios de Isaac, ¿sí? Ustedes repiten a diario esto, ¿cierto? ¿No han caído en cuenta en algo? Que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquellos que son de Dios no mueren. No mueren. La muerte física de alguien que está unido a Jesucristo, por medio de la confianza de lo que es la persona de Jesucristo, es algo totalmente distinto a la muerte física de alguien que no está unido a Cristo. Es diametralmente distinto, totalmente distinto. No tiene nada que ver. El apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La muerte física es totalmente distinta a aquel que está unido a Cristo de aquellos que mueren sin Cristo. La muerte es solo un paso más en el proceso de la glorificación. La muerte es solo un paso más en el proceso de la glorificación. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Mis hermanos, el Señor nos ha librado del temor de la muerte, que es esclavizante. El Señor nos ha librado del temor de la muerte, que es esclavizante. El autor de Hebreos así lo expresa, y se lo voy a leer. Está en Hebreos 2, 14, 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo nos ha librado del oscuro túnel que es la muerte para aquellos que mueren sin estar unidos a Él. Por eso Pablo expresa: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es radical, eso es absolutamente opuesto a la oscuridad de la muerte. Eso es absolutamente opuesto a la oscuridad de la muerte. Pero en torno a esta verdad que el Señor Jesucristo le ha dado a Marta, en torno a quién es Él, hay una frase que es clave. No es solo lo que expresa Jesús de sí mismo, no es solo lo que la Biblia dice acerca de Dios. La pregunta clave es: ¿crees? ¿Crees a su palabra? Jesús le dijo a Marta: ¿crees lo que yo he dicho acerca de mí? Hay un condicional en esa esperanza, en esa verdad. Hay un condicional en que aquel que está unido a Cristo no muere. Hay un condicional en torno a que Él es la resurrección y la vida. Hay un condicional. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Ese es el punto tensionante en el encuentro de Jesús con Marta. ¿Crees esto? Lo importante no es lo que Marta sentía por Jesús. Marta amaba a Jesús. Lo importante no es lo que nosotros sintamos por Dios. Lo importante es qué creemos de Dios. ¿Qué creemos? ¿Tú crees que la Biblia es la palabra del Señor? Yo sé que todos van a responder que sí, pero yo también sé que aquí hay personas que no creen algunos pasajes de la Escritura. Es como si Marta le dijera al Señor: bueno, yo creo algo de ti, yo creo que tú puedes sanar a los enfermos, pero yo no creo que tú eres la resurrección y la vida. Eso es parte de lo que es el Señor, y no es una verdad, es una mentira. Muchas personas dicen: yo creo en la Biblia, pero rechazan muchos principios bíblicos, los aborrecen, no están acordes a su pensamiento. Dicen: la Biblia es un libro retrógrado, no está acorde a la evolución filosófica, mental de los hombres ahora. Yo esta parte la cojo y la asumo para mí, pero esta no, esta es retrógrada. No creen.
Cuando el Señor Jesucristo instituye su iglesia, no les pregunta a los discípulos: ¿ustedes qué sienten por mí? Eso no le interesa a Jesús. Eso no le interesa. ¿Tú qué sientes por mí? Él les pregunta: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Acompáñame un momento a Mateo 16, versículo 15 y 16. Y no vayan a perder ese pasaje, por favor, de Mateo 16. El Señor le dice, cuando está haciendo lo que se conoce como la institución de la iglesia: ¿y vosotros quién decís que soy yo? No, ustedes que sienten por mí. Ustedes me aman mucho. Tenemos una relación muy bonita. ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro responde: ¿qué? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, sin perder Mateo 16 y Juan 11. Marta, ¿crees lo que he dicho de mí? La fe en Jesús no es un conocimiento estático. La fe en Jesús es un conocimiento que impulsa a la acción. ¿A cuál acción? Así yo tengo fe en Jesús. Y es un conocimiento estático. La fe en Jesús es un conocimiento que impulsa al ser a hacer algo. ¿Qué? ¿Qué? Dejarse caer en Cristo. Reposar todo su ser en Cristo. Esa es la acción. Esa es la acción. La respuesta de Marta es maravillosa, versículo 27. Marta, ¿crees lo que he dicho de mí? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Comparémosla con Mateo 16. Comparemos un momento esa respuesta. Esta es de las expresiones más ricas que tiene el Evangelio de Juan en torno a quién es el Señor Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Ahora, Pedro, ¿qué respondió ante la misma pregunta en torno a quién era él? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Son respuestas muy similares. Son respuestas maravillosas en torno a qué. A lo que el Señor puede hacer, no. ¿A quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es? La fe cristiana no es un conocimiento de dogmas que yo pueda expresar. Yo puedo hablarte a ti de la antropología, puedo hablarte de la teología propia, puedo hablarte de esoterología, de escatología, de eclesiología. Yo puedo hablarte. Eso no es la fe cristiana. Eso lo puede hacer un incrédulo. La fe cristiana es la confianza y la relación en una persona. Ahora la pregunta que surge es: ¿cómo es posible que Marta pase de su estado de fe inmadura, que dirige, que ordena, a pronunciar una declaración tan profunda? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? La respuesta está en lo que el Señor le dijo a Pedro en Mateo 16, con una declaración similar. Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús: ¿qué? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dichosa Marta, lo que ahora crees es porque el Dios Todopoderoso te lo ha concedido. Oh, gloria a Dios, toda la gloria es para Dios. Amén. Como una mujer que estaba direccionando al Señor, ahora puede dar una declaración como la que da. La respuesta la da el Señor cuando le dice a Pedro también por qué él pudo dar esa declaración. Ella dice: Señor, yo he creído. Mis hermanos, la fe es de carácter particular y no corporativo. Yo sé cómo las madres sufren por sus hijos que los ven caminando fuera de los caminos de Dios. Yo entiendo esa parte, pero tu papel no es tratar de obligar, sino de orar. La fe cristiana es algo que depende de Dios y de convicciones, no de imposiciones.
Tú cuando tienes a tu niño, tú lo guías en pos de las cosas de Dios. Mientras viven en tu casa tus hijos tienen que someterse a tu autoridad. Pero después, órale al Señor y pide misericordia por su vida. Así fue Mónica, la mamá de Agustín. Así fue Mónica, la mamá de Agustín. Agustín era un perro loco. Agustín era un obsesionado por el sexo. Agustín era un libertino. Y Mónica sufría por lo que era Agustín. Pero oraba, lloraba. Y ese es nuestro papel, mis hermanos. Orar, pero todo depende del Señor. Marta dice: yo creo que tú eres el Cristo. Es decir, mira esta confesión: yo creo que tú eres aquel que los profetas han dicho. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Es decir, yo creo que tú eres Dios mismo. Yo creo que tú eres aquel que vendría. Es decir, yo creo que tú eres aquel que se promete desde Génesis 3:15 que habría de venir al mundo. ¡Maravilloso! Maravilloso la fe en torno a lo que puede hacer, a la fe en torno a lo que es. ¡Oh! Eso es una diferencia inmensa. Esa es la fe que salva. Esa es la fe verdadera. ¿Qué crees tú del Señor Jesucristo? ¿Qué crees tú de la palabra del Señor? Si yo hiciera ahorita un examen aquí de, bueno, dígame en qué cree que dice la Biblia, tú tendrías la capacidad de exponerme qué dice la Biblia en torno a lo que somos, a lo que es el Señor Jesucristo, al plan de salvación. Si no tienes esa capacidad, entonces ¿qué crees? Yo tengo la fe del carbonero, dirá alguno. La fe de la iglesia de Roma. Yo creo en lo que allá enseñan. Creen nada. ¿Qué crees en torno a la palabra del Señor? Lo importante es lo que creas y no lo que sientas por Él. Miremos ahora a la otra hermana para ir finalizando. Ya vimos Marta, ya vimos lo que ha hecho el Señor con Marta, pero ahora miremos a María. Pero antes de entrar a tocar a María, quiero recordarte algo que hacía María cada vez que el Señor venía. Acompáñame a Lucas 10:42, porque tú vas a encontrar una diferencia muy grande en la reacción de María y de Marta, pero eso tiene un contexto. Eso tiene un trasfondo. Eso no se da por personalidades. Lucas 10:42. Y vamos al mismo punto de que el Señor viene a la casa de Marta y María. Y Marta empieza a afanarse por lo que tenía que hacer. Pero María, ¿qué hace? Se sienta a los pies del Señor. Versículo 42. María se sienta a los pies del Señor. Marta regaña al Señor: ¿por qué no la dice que vaya y haga, que me ayude? Y el Señor le dice estas palabras: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido ¿qué? La buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué? Estar a los pies del Señor, aprender de Él, aprender de Él. Lo que te quiero decir es que María estaba más preparada que Marta, sin lugar a dudas, en medio de la tribulación. ¿Que había tribulación? Sí. ¿Quién está cantando por ahí tan bonito? Pero es de afuera. De pronto es una película ya. Bueno, pero si no es aquí, me tranquilizo. María estaba más preparada que Marta en medio de la tribulación. Ella no sale al encuentro del Señor, sino que, ¿qué hace María? Espera a ser llamada. Espera a ser llamada. Versículo 28. Habiendo dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Aunque el texto no lo dice, evidentemente Jesús manda a llamar a María, pero a mí me hubiera encantado escuchar la voz de Marta. Cómo ha cambiado el tono. Ya no está dirigiendo, ya no está imponiendo. Ahora dice: el Señor te llama, el maestro te llama.
Ya no era el mismo tono de reproche. Versículo 29. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Mis hermanos, María sabía lo que era estar a los pies del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor la manda a llamar, ¿qué hace ella? Sale corriendo. No hay nada más importante que ir a los pies del Señor. Tan veloz fue su acción que las personas que estaban alrededor de ella se asustaron. Versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar. María salió de una a los pies del Señor. Ahora, lo que debía haber sido un encuentro personal se convierte en un encuentro con muchos testigos. Pero ese era el plan de Dios precisamente. Ahora, ¿qué hizo María cuando llegó a los pies del Señor? ¿Tomó la misma actitud de Marta? Señor, ¿hubieras estado aquí? No. Son las mismas palabras, que las acciones muy distintas. ¿Cuál es la acción? Adoración. Versículo 32. Usted sabe que adoración significa esto literalmente, ¿no? Rendirse a los pies. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, ahí sí con este tono, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Sabes cómo nos muestra la Escritura a María siempre? No sé si has caído en cuenta. Siempre a los pies del Señor. En Lucas, a los pies del Señor, escuchando al Maestro. Aquí, en medio de una tribulación muy fuerte, a los pies del Señor. Y en el capítulo 12, ungiendo los pies del Señor con un perfume de alto precio. Cada vez María más humillada ante su Señor. Cada vez María más humillada ante su Señor. Vamos a orar, mis hermanos.